Buenos días, Lord Arba, aquí presente. El día de hoy les hablaré sobre la eternidad, compuesta por el éter, ¿verdad? Por la esencia, por el espíritu, por la energía, por todo lo no visto y parcialmente visto, hasta lo que cabe de nuestras capacidades de percepción, del espíritu, del alma, de la esencia, de la luz, porque eso nació de la luz, misma que al final todas esas cuestiones que acabo de mencionar conforman, pero forman antes de conformar la materia, misma que depende de ellas para vivir, para existir, para ser lo que es y cumplir la función que debe de cumplir para con una con respecto a otra. Y en la eternidad que Dios, a través del sacrificio de su Hijo, nos ha mostrado, y si vive en nuestro corazón, seguramente empezamos a comprender, a entender, a asimilar. Bueno, esa eternidad la vamos en cada paso que vamos dando en nuestro recorrido con lo que Dios nos dio, formando también, porque Dios es el principio y el fin y sabe cómo empieza y termina todo. Pero en ese trayecto, en el camino de Pat, la vía, en ese trayecto, pues nos dio libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad de tomar nuestras decisiones y elegir bien, como puso sobre la mesa, o elegir mal. Y la responsabilidad que conlleva y que lleva para sí mismo tenerla, portarla, ejercerla, ser eso, la libertad que Dios nos dio, ser eso. Porque nos guste o no, a cada cual, conforme a su obra, Jehová paga. Y si no estás con Él, estás contra Él, lo que significa que es el diablo, Satanás, quien te va a cobrar por lo que te ha dado, porque fue Satanás quien te lo dio entonces. Si no fue Jehová, fue Satanás, es el gobernador del mundo, y estás en el mundo, ¿verdad? Y muchos son del mundo también, pero Jesús dijo y nos enseñó el camino: estoy en el mundo, mas no soy del mundo, porque si fuera del mundo, Satanás me diría qué hacer. Y no, Satanás no le dice a Jesús qué hacer. Y aunque lo tentase, estaba con Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Es la belleza, ¿no?, de ello. Ahora, gracias a las Sagradas Escrituras, que en esencia tienen en sí mismas, y bueno, sí, tienen en sí mismas la eternidad y todo lo que un ser humano necesita hoy en día, porque es de verdad la cúspide de la sintetización
de la sabiduría, de los que nacieron del desierto, de los que antes de que hubiera desiertos estuvieron ahí y llegaron al final, que era ese desierto, donde estaba Jesús diciendo: desierto, desierto, te digo, 1 y 2, desierto, desierto, te digo. O sea que usó el 3, la Trinidad, para decirles las cosas, para que con el Espíritu Santo entendieran qué es lo que quería decir, porque lo contrario no iban a ver ni a entender, ¿verdad? 1, 2, ver, entender. 3, el mensaje, es decir, iluminación. El 3 nos permite ver y entender lo que no pudimos al principio, por algo de ese desierto. O sea, hizo que el desierto pagase por los errores que en el desierto habían. Por lo que hicimos, pagamos. Y por lo que estaba a nuestro alrededor, eso también tuvo que pagar por quien éramos. Nos guste o no, porque el mundo es uno y todo es uno mismo. No hablo del número, sino una sola creación de Dios. Entonces decía: desierto, desierto, os digo. Y así es como enseñaba, con el 3, con el Espíritu Santo, porque ya había visto cómo desde entonces lo iban a negar, no lo iban a ver y no lo iban a entender, hasta que les mostrase con el Espíritu Santo que nació en la Trinidad, con el 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por algo el Espíritu Santo lo guardó para el 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es decir, el mensaje, la sabiduría, lo que quiso decir, porque ni el Padre ni el Hijo fueron tan importantes como el Espíritu Santo, que era lo que las buenas nuevas que Jesús trajo al mundo, para que entendieran. Por algo decía: desierto, desierto, os digo, para negar 1, para negar 2, y para que vieran la verdad, el camino y la vida, en el 3. Y eso era el 33, para que sepan, de Jesús, el 3 y el 3. Qué revelación, ¿no? Muchos se preguntaban por qué decía eso. ¿Por qué tenía que decir: desierto, desierto os digo? ¿Verdad? Ahí está la respuesta. Porque al principio no verían y no entenderían. Después de eso tampoco. Pero la iluminación les llegaría por el Espíritu Santo, por el 3. Por algo, algunos dicen: la tercera es la vencida, ¿no? Porque Jesús los venció. ¿Les gusta o no? En la tercera también. Eso no está en la Biblia, pero es coloquial, ¿no? Aquí, es un dicho mexicano. Y en la tercera es la vencida, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya ven, a través de todo habla el Señor, a través de todo. Y pues sí, muy bello, de verdad, entender, vivir, ser y formar las Sagradas Escrituras. Formar parte de vivirlas, escudriñar la palabra, como está escrito en la Biblia. Escudriñar mi palabra, escudriñar la palabra que os doy. Muy importante. Y la eternidad está compuesta de eso, ¿verdad? De nuestros aciertos y nuestros errores, de nuestro proceder, desde que empezó todo hasta que terminó. Lo que nuestros ancestros hicieron, lo que hicimos
y lo que nuestros descendientes, si es que merecíamos tenerles, hicieron también, porque Dios ya vio el futuro y ya está hecho, de acuerdo a lo que dice el profeta, ¿verdad? Ya todo fue hecho, ya estaba consumado, hasta el futuro ya estaba hecho. Y muchos dirán, ¿cómo nos dio el libre albedrío? Si ya estaba hecho todo, ¿no? Lo acabo de explicar. Porque Dios estuvo ahí, ya vio qué decisiones tomamos en nuestra libertad. Y si nos hicimos, y que nos hicimos responsables de ellas, nos guste o no. Aunque no quisiéramos, nos va a hacer responsables. Y si no es Dios, va a ser Satanás. Pero nos va a hacer responsables, porque nadie fue más allá de Dios. Y nadie fue más allá de Satanás. Como es arriba es abajo. Amén por Dios. Amén por Satanás. Pues era el que hacía el trabajo que Dios le mandó al mundo a hacer. Y hay algo que también faltó agregar. Agradecido estoy por Job, por Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, el que murió por nosotros y llevó todos los pecados del mundo, todo ese mal en sí mismo, para librarnos a los hijos de Dios, no a los pecadores, no a los hijos del diablo, no a los juzgados por Satanás o condenados por Satanás, sino a los que libró, a los que en él creyeron, a los que perdieron la vida por él. Si por mí moriréis, encontraréis la vida. Si buscáis, protegedla, escondedla de la verdad del camino de la vida que soy. Si buscad salvarla, si buscas salvarla, la perderéis. Sin lugar a dudas, la perderéis. Entonces ahí explico todo, ¿no? Todo lo que necesita el ser humano para la eternidad que uno forma parte de, está en la Biblia. No necesitan más libros, no necesitan perderse en el laberinto de lo mismo, porque al final de cuentas todos hablaban de lo mismo, pero nomás se perdían y se apartaban de Dios, porque la Biblia vale más que cualquier otro libro, que cualquier otra escritura, que cualquier otro texto, para que sepan, ¿no? Para que sepan, ¿sí? Para que encuentren a Dios y no se pierdan, como todos los que se perdieron y tuvieron que ser juzgados por Satanás y también por Dios, que eran, al final de cuentas, parte de lo mismo. The Holy Bible, muy bella. Y eso es lo que tenía que decir de la eternidad, ¿no? Que ya consideró el cielo y el infierno, básicamente. Ya consideró todas esas cosas, sin importar que tanto suba uno, o que tanto bajemos, ¿verdad? Siempre hay un punto medio, donde todo se conoce, si de verdad queremos reconocer. Y pues sí les recomiendo darle su corazón a Dios, para que ponga a Jesús, el Nazareno, nacido de la arena de Nazaret, nuestro Salvador, el Cristo,
en sus corazones. Y no se pierdan y encuentren el Espíritu Santo. Porque es bello cuando uno está en el Espíritu Santo y no hay pecado en uno mismo, en lo que somos por completo, ¿verdad? Les recomiendo empezar a ver el mundo a través de el número 3 de la Trinidad. Les va a mostrar muchas cosas que antes no veían y los va a salvar de muchos problemas innecesarios y en gran medida ajenos a uno mismo. Y esa Trinidad la van a conocer en la Biblia. Les va a hablar de ello. Hay muchas ocasiones en las cuales se habla sobre tres, ya sean tres personas, tres nombres, tres objetos, tres textos de sabiduría, tres algo, tres esto. Está por todos lados en la Biblia, el tres. Y nos enseña mucho a hacer énfasis en ello, estudiarla, leerse al menos un libro al día, mínimo un libro al día. Y si no pueden leerse un libro al día, leerse al menos un capítulo, mínimo uno o tres, para que algo bello nazca en ustedes cada día y no se pierdan. Porque al leerla es como si sembrásemos en nosotros mismos y regásemos una planta que va a estar protegida por lo que somos y crecerá en nosotros, ¿verdad? Para eventualmente dar frutos. Y como bien dijo el Señor en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos dieron su espíritu? ¿Qué frutos están dando por dentro? Por ello seréis conocidos, especialmente por mí. Entonces hay que leerla para que podamos dar frutos correctos, afines, del agrado de Dios. Amén y amén.